Amén. Dios les bendiga. Me alegra saludarles a ustedes en esta noche en el nombre de Jesús. Al ministro, hermano Winston. Qué alegría saludar al hermano Winston Castillo, ministro de esa congregación, y a todos los hermanos de una manera especial. Y le agradezco a ustedes, jóvenes, la invitación que me han hecho para compartir estos temas tan edificantes y fascinantes de la palabra de Dios. Entonces, no sé, ustedes me dicen cuándo ya entramos en materia para tocar el tema que he propuesto en esta noche. Hola. Hermano Rubén, Dios le bendiga, ya puede empezar. Ya podemos empezar. Muy bien, entonces muchas gracias y vamos a estar atentos. Estamos hablando, las últimas charlas que hablamos, lo hicimos acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, donde mencionábamos que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ustedes que quieren que hablemos en esta noche acerca de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y es un tema muy importante conocerlo, saberlo. Ustedes estaban mencionando ahorita lo que el apóstol Pablo dice, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. ¿Por qué no ignorarlos? Porque son una herramienta valiosísima e indispensable para hacer el trabajo de Dios. Nosotros somos, cada uno de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, comenzamos a beneficiarnos, no solamente de la obra como tal, cuando el Espíritu Santo viene, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, sino que comenzamos a beneficiarnos de los dones que están en la iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ya los dones estaban ahí y esos dones fueron puestos a disposición de cada uno de nosotros para perfeccionarnos. Y también, ya eso sí otro tema, cuando se habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Todo esto es una obra maravillosa, completa, que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hablando de los dones espirituales, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, el verso 10, dice el apóstol Pedro: cada uno de vosotros, según el don que ha recibido de parte de Dios, así también ministrelo a los demás. Allá hay una declaración que hay que tenerla en cuenta, porque está declarando el apóstol que cada creyente ha recibido dones de parte de Dios. Dice, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido de parte de Dios, ese don hay que ponerlo al servicio o a disposición o administrarlo a favor de los demás. Esa es una gran verdad para ir entrando en materia, para que, hermano, todos los miembros de la iglesia, tenemos dones que Dios nos ha dado. Ustedes me plantean que establezcamos la diferencia entre algunas palabras que encontramos y que son afines. Por ejemplo, la palabra talento. El talento es la capacidad innata de hacer algo. O sea, cuando hablamos de una capacidad innata, quiere decir que la persona nace con esa capacidad. Ninguna persona nace con los dones espirituales, porque nosotros todos nacimos muertos en delitos y pecados. Los dones espirituales se dan en la vida del creyente una vez el creyente ha nacido de nuevo, una vez el Espíritu Santo viene a morar en ese creyente, el Espíritu Santo reparte los dones como él quiere. Pero hay talentos que son innatos en la vida de las personas con los cuales nosotros nacemos. Hay personas que nacen con la habilidad de cantar. Hay personas que nacen con el talento de pintar. Hay personas que
que nacen con ese talento de practicar un deporte. O sea, hay futbolistas que nacen con esa agilidad. Sí, ese es un talento que le entregó Dios, que le entregó la vida, y en la medida que lo va ejercitando, pero eso es algo innato en él. Los dones, la palabra don viene del griego carisma, que es una dádiva, que es un regalo, que es una habilidad especial que Dios le da al hombre sin que éste lo merezca, ser carisma. Por eso cuando hablamos de los dones en la iglesia, decimos que la iglesia es una institución carismática, es decir, que cree y practica, que cree y usa los dones espirituales para hacer el trabajo. Entonces, carisma, de donde viene la palabra don, se refiere a ese regalo, a esa dotación especial que Dios le hace a un creyente, ¿sí? Para hacer determinado trabajo en su iglesia. Los ministerios, el ministerio es un oficio asignado. Es un oficio, ¿sí?, que Dios le asigna a aquella persona que también le ha dado dones. Entonces son los ministerios que usted sabe que en la iglesia del Señor hay diferentes, aunque la misión es la misma, ir por todo el mundo, predicarte el evangelio a toda criatura. La misión es predicar el evangelio para salvar al perdido, pero los ministerios para lograr estos objetivos hablando de los dones ministeriales. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y luego le repartió dones a los hombres. Y dice la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y dice la escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire que esa expresión a fin de perfeccionar. Ese es un proceso, y para llegar a cabo ese proceso de perfección, el Señor le ha repartido, ha dado dones, ha dado ministerios a los hombres con el propósito de hacer ese trabajo. Entonces, la operatividad tiene que ver con todas las actividades que hace la iglesia del Señor. Usted ve que la iglesia se mueve en un frente, en otro frente, se mete por acá, se mete por allá, hace una cosa, hace esto por aquí. Entonces son las operaciones. Y toda esta actividad es coordinada o mejor gerenciada por el Espíritu Santo de Dios, que se ha derramado en la iglesia, que está en la iglesia y que es el que se constituye en el motor de la iglesia. Yo le decía la vez pasada que nosotros subutilizamos el Espíritu Santo, es decir, no le sacamos todo el provecho que deberíamos sacarle al Espíritu Santo, no lo aprovechamos al máximo. Algunos creen que el Espíritu Santo es para brincar y saltar o darle importancia a uno de los tantos dones espirituales con los cuales nos ha enriquecido el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es para sacarle provecho, para beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ustedes, el texto que siempre usamos para hablar, para enseñar acerca de los dones espirituales, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 12 en adelante, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. El apóstol Pablo está dando una enseñanza a una iglesia que, entre otras cosas, se caracteriza por tener todos los dones del Espíritu Santo. El apóstol mismo dice que aquella iglesia había sido enriquecida con todos los dones, de tal manera que no les hacía falta nada, que todo, en cuanto a dones, lo tenían todo. Pero ustedes se dan cuenta el mal
uso, el abuso que le daban a los dones espirituales. Entonces, por eso hay que tener cuidado para que el creyente, para que nosotros, los líderes de la iglesia, aprendamos, o sea, conozcamos el buen uso que tenemos que darle a los dones que Dios nos ha dado. Hay una inquietud ahí que ustedes me hacen acerca si los dones se piden o se reciben. Los dones se reciben. Es que los dones son esas habilidades, es esa dotación que Dios lo hace. El texto que les mencioné ahorita, donde el apóstol Pedro dice, cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido de parte de Dios, según ese don que hemos recibido. Los dones se reciben de parte de Dios, se reciben de parte de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos invita a que procuremos los dones espirituales, no está sugiriendo que lo pidamos, sino que descubramos que los dones están en la iglesia, que los procuremos, que procuremos utilizarlos, sacarles provecho para hacer la obra del Señor. O sea, los dones, hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia, ya en la iglesia estaban los dones y continúan en la iglesia. Cada creyente que se une a la iglesia, que nace de nuevo, que se arrepiente de sus pecados, que recibe el don del Espíritu Santo, también algún don particular de parte de Dios recibe. Ustedes miren las analogías que encontramos en la Biblia. Me fascina aquella analogía donde el Señor compara la iglesia con un cuerpo, ¿cierto? Hay esa analogía que la iglesia es un cuerpo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo y que nosotros todos somos miembros, cada uno del cuerpo, de ese cuerpo que es la iglesia. Esa analogía es maravillosa porque ustedes saben que el cuerpo humano tiene millones y millones de órganos, de miembros, el cuerpo humano, células, bueno, microorganismos, etcétera, etcétera. Y cada microorganismo y cada miembro del cuerpo y cada órgano del cuerpo tiene una función, Así lo mismo sucede con los miembros de la iglesia. Cada miembro de la iglesia, por muy pobre que se considere, por muy ignorante que se considere, por muy pequeño que se considere, tiene una dotación espiritual que Dios le ha dado, una capacidad espiritual, tiene una función en el cuerpo que Dios le ha asignado. En el cuerpo que es la iglesia, no pueden existir, escúchenme bien, no pueden existir tumores o cuerpos extraños. Cuando en el cuerpo humano descubren un cuerpo extraño o un tumor, lo primero que piensa el médico es extirparlo. Vamos a sacarle ese quiste, vamos a sacarle ese tumor, porque lo normal es que el cuerpo humano esté sanito. La iglesia, cada hermano, de verdad, escúcheme, cada miembro de la iglesia tiene una función, tiene un trabajo, tiene algo que Dios le ha dado y ese don, por eso dice, cada uno de nosotros según el don que ha recibido de parte de Dios, ministrelo, póngalo a disposición de los demás. Y eso a uno lo hace sentir bien, porque no hay cosa más gratificante para el ser humano que se pueda sentir útil, que se pueda sentir bien. El Señor nos tiene en cuenta y nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado herramientas. ¿Por qué de los dones? El Señor todo lo que hace, lo hace con propósito. Sí. Hermano, los dones es una herramienta vital, fundamental e indispensable para hacer la obra de Dios. Bueno, uno ve en la Biblia, yo estaba leyendo en la Biblia, por ejemplo, Dios enseña todo lo que usted menos se imagina, lo enseña a Dios. Y yo estaba leyendo por allá en el libro de Isaías que el Señor a los campesinos les enseñó cómo hacer para labrar la tierra. Si ustedes quieren, leen allá en Isaías capítulo 28. Sí. De pronto usted dice, no, eso no tiene nada que ver con el tema. Pero no, de pronto no tiene nada que ver con el tema.
Pero yo quiero decir que ahí encontramos que una labor que a nosotros nos parece de pronto que no necesite tanta ciencia, tanta sabiduría como es labrar el campo. Sin embargo, Dios tiene el cuidado de enseñarle al campesino cómo se labra el campo. Miren lo que dice en Isaías capítulo 28, del verso 23 en adelante. Escúchenme, jóvenes, dice el profeta, el 23, capítulo 28, verso 23, dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Eso dice el profeta. Y miren las preguntas que vienen a continuación. Primera pregunta: ¿el que ara para sembrar arará todo el día? Primera pregunta. Estos son temas, son temas que tienen que ver con el campesino. Y le pregunta: ¿el que ara para sembrar arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo y siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde y la avena en su borde apropiado? ¿Y por qué hace todo esto? Miren lo que dice el verso 26: porque su Dios le instruye. Esto me dice, o nos dice a todos, que Dios toma a un campesino y lo instruye. Esto se hace así, la tierra se hace así, todo esto aquí, esto va así. ¿Sí? Entonces, mire, dice luego, porque Dios lo instruye y le enseña lo recto. Y miren la forma de enseñarle. Dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y dice el profeta: también esto salió de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, esta función que, como dije, es una que no le damos tanta importancia, porque cualquiera siembra un árbol de yuca, cualquiera siembra una mata de maíz, cualquiera prepara la tierra y siembra un arroz, etcétera, etcétera. No necesita de pronto ir a la universidad para hacer esto, pero no ha ido a la universidad, pero la Biblia dice que Dios lo enseña, que Dios lo instruye. Ahora bien, si Dios instruye al campesino para hacer una tarea, una labor que no tiene la trascendencia, que tiene la labor de edificar, de perfeccionar un pueblo, que hay un pueblo que necesita ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? ¿Ah? ¿Qué sabíamos? Llegamos torcidos, llegamos mal. Éramos, como dice el apóstol allí en el capítulo 12, arrastrados por los ídolos, de aquí para allá, de allá para acá. En cuanto a Dios, éramos analfabetos, no sabíamos nada. Entonces, ahí encontramos en la iglesia, encontramos un magisterio, hombres llamados por Dios, dotados por Dios, y empezaron a enseñarnos la doctrina, la palabra, por aquí y por allá. Y hoy le damos gracias a Dios por esos hombres, dones que encontramos en la iglesia, que Dios los usó, que Dios les repartió dones y que esos dones los pusieron ellos al servicio de cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están escuchando? ¿Los oigo quieto? Amén, amén, hermano Rubén, le escuchamos amén. Claramente. Muy bien, entonces ya miramos que, ¿por qué los dones? Es una herramienta fundamental. Y los dones, yo estaba mirando la vida de Pedro. Antes de que Pedro recibiera el Espíritu Santo, Pedro sobresalía de pronto por ser grosero, porque eso de cortarle la oreja a aquel soldado, eso es una grosería de Pedro, sí, yo no sé, eso no sobresalía por eso, por negar a Jesús, por tirársela de valiente sin serlo.
¿sí? Antes de recibir el Espíritu Santo. Pero una vez el apóstol Pedro recibe el Espíritu Santo, encontramos que está dotado de los dones. Ustedes ven la vida de Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, ese Pedro ya no es el mismo, ya usted lo ve en el desarrollo de su ministerio, haciendo lo que recomienda, ahí donde leímos, colocando los dones que ha recibido a servicio de los demás. Tremendo sermón que predicó ese día de Pentecostés. Tremendo sermón. Sí. Para predicar un sermón, la persona tiene que tener ese don de hablar, de predicar la palabra, ese don. Más adelante lo vemos sanando enfermos, o sea que mínimo tenía el don de sanidad, ¿sí? Por allá lo encontramos advirtiéndole a los engañadores Ananías y Zafira. Para hacer eso se requiere un don de los que menciona el apóstol Pablo, para mencionarle las cosas que le estamos diciendo, ¿sí? Se les requiere que hacer uso, porque si no hubiese tenido el don de sabiduría, cuando llegaron Ananías y Zafiras a engañarlo, como estaban engañando a otra gente, haciéndose creer que sí eran generosos, que por aquí, que por allá, pero él por los dones que Dios les había derramado en él, le descubrió su farsa. Ahí nosotros miramos la utilidad de los dones en la administración de la iglesia del Señor. Hermanos, los dones no son para vanagloriarse de ellos, porque hay personas que como tienen un don, entonces ellos se creen ya que es por ellos, se creen mejor que los demás, se les sube el don a la cabeza y, mejor dicho, en vez de darle la gloria al que hay que dársela, ellos se roban la gloria que hay que dársela únicamente al que nos ha dado de los dones, ¿sí? Entonces, ahí están los dones. Les acabo de mencionar en la carta a los Efesios los dones ministeriales, estos dones de oficio. O sea, son dones, Dios le hace el llamamiento particular a una persona y le da de estos dones, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Y hay un propósito ahí que uno tiene que entenderlo bien, y ese propósito tiene que ver con la formación del creyente. Dice el texto que a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, cuando una persona pasa por las manos de estos ministerios, y perdónenme la redundancia, cuando una persona, alguien dijo que estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, como son 5 ministerios, los comparamos con la mano de Dios. Yo creo que sí, que podíamos relacionarlo, la mano de Dios. ¿En qué se utiliza esa mano de Dios? En perfeccionarnos. Ustedes pueden recordar el trabajo, porque cada uno de ustedes que me está escuchando esta noche ha tenido varios pastores, y cada pastor que usted ha tenido ha dejado una huella en su formación, ha hecho un trabajo en su vida, y usted hoy me imagino que está recordando, ay, el hermano tal hizo esto, me enseñó esto, le aprendí esto, le comprendí más profundamente esto, porque eso es la mano de Dios. Ahora ustedes tienen que poner en práctica, hacer lo que esos ministros hicieron con ustedes seguramente lo están haciendo con otros, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No está diciendo que de perfeccionar a los santos para entrar al cielo, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a perfeccionar a los santos
para el trabajo que hay que hacer aquí en la tierra. Aquí en la tierra todavía hay que hacer un trabajo. Entonces, nosotros que ya tenemos algún tiempo, alguna experiencia en la iglesia, tenemos que ir perfeccionando a los que van llegando a la iglesia para que continúen el trabajo que nosotros estamos haciendo. Esa es la dinámica. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y mire lo que el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí por allá. No, o sea, hermano, eso se está refiriendo a la firmeza del cristiano, a la firmeza cristiano que está bien formado, que está bien estructurado, que se ha formado bien. Un creyente firme, creyente que te ve personas que hoy, ayer son testigos de Jehová, después se pasan para otro y después por acá y por allá y van así al son. No, el creyente bien formado es un creyente que permanece en la iglesia del Señor. Y para esta formación, ahí están los ministerios, ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. En Romanos capítulo 12, ahí encontramos también otros dones. Algunos dicen, bueno, dones de servicio. Vamos a mirar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Miren ahí, miremos el capítulo 12, que ya tiene que ver con el trabajo de la iglesia. Ustedes de los primeros 11 capítulos de Romanos encuentra pura doctrina. Eso es la doctrina de alto calibre, donde es como una universidad que después que uno pasa el bachillerato llega a la universidad y le van a profundizar en las doctrinas de la Biblia. Entonces, ya del capítulo 12, ya el apóstol comienza a hablar ya así como de la administración de la vida cristiana, del comportamiento cristiano. Entonces, así que hermanos, o sea, en virtud a lo anterior, está dando a entender el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Allá en el Antiguo encontramos el don de fe. Bueno, la fe también la fe como don la reparte Dios. Y los dones los reparte Dios como Él quiso. Bueno, insisto en esto, que los dones los da Dios. Los dones los da Dios. Usted no tiene de pronto, ay Señor, regálame este don. No, usted tiene un don que Dios le dio. Usted lo que tiene que descubrir cuál es ese don que Dios le ha dado. Y de pronto alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo sé yo qué don tiene? ¿Qué don tengo? Los dones se descubren ejercitándolos. ¿Sí? Nosotros, todos los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. Y uno comienza en la iglesia haciendo lo que haya que hacer. Yo comencé en la iglesia de todero. Yo hacía de todo en la iglesia. Barría el templo, lavaba los baños, ayudaba en la construcción, hacía mandado por aquí. Lo que me dijeran que hiciera, después que fuese para la obra, con toda alegría lo hacía. Había esa disposición las 24 horas de servir a Dios. Entonces la persona se va perfilando según el don. Es como cuando alguien nace con aquel talento innato. Usted escucha, no, que fue descubierto, el cantante fulano de tal fue descubierto. No fue que el que lo descubrió le dio el don,
sino que la persona que lo escuchó cantar, si es de música, por ejemplo, si es un cantante, en cualquier momento lo escuchó cantar y se dio cuenta, no, este muchacho tiene talento, este muchacho tiene voz, este muchacho, y la persona sabe y sabe formar, lo saca adelante, lo saca adelante. Lo mismo pasa en este campo espiritual, ¿sí? Los dones hay que ejercitarlos, hay que avivarlos. Entonces, todo, hermano, créeme, usted se ha entregado a Cristo, usted está en la iglesia, usted ha sido lleno del Espíritu Santo, alguna dotación especial Dios te ha dado, ¿sí? Lo que hay que ejercitarlo. ¿Cuántas personas de pronto tienen pánico a hablar en público? Pararse detrás de un púlpito. Pero uno tiene que lanzarse al agua, sí, buscar a Dios. Señor, dirígeme, Señor. Es que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valer. Hermano, es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese motor que nos mueve. Porque cuando de pronto usted cree que va a ser avergonzado o que no lo va a hacer bien, es porque usted está confiando en sus propias habilidades. Pero cuando usted cree en las habilidades que nos da el Espíritu Santo, las cosas son diferentes, porque el Espíritu Santo es el que nos habilita. Este trabajo en la iglesia del Señor, esto no se aprende en la universidad, no sea, en el instituto bíblico nos dan unas pautas por ahí, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiarnos. Son los dones que Dios nos ha dado, los cuales vamos a poner al servicio de los demás. Y esto no se aprende en la universidad. No se aprende. Yo no sé, no es que yo esté en contra de que vayamos a los institutos, que vayamos a la universidad. Eso es importante, pero no lo es todo. Los primeros pastores de nuestra iglesia, y no estoy haciendo apología a la ignorancia, pero ustedes saben que mi primer pastor no sabía leer y predicaba como un doctor, y no sabía leer y no sabía escribir, y Dios lo usaba y la gente se entregaba y la gente pasaba al altar llorando. Insisto, yo sé, estoy hablando con un grupo selecto de hermanos preparados. Está bien, preparémonos, no le hacemos apología a la ignorancia, pero la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el motor de esta iglesia, es el motor de esta iglesia, es el que nos da la unción. Dice la Biblia que la unción es la que pudre los yugos, la unción es la que pudre los yugos. Entonces, en la medida que nosotros asimilemos y sepamos que darle a cada cosa en su lugar, ¿sí? Poner cada cosa en su lugar, vamos a trabajar. Miren lo que dice acá en el texto que estamos leyendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo, hablando del cuerpo humano, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un miembro, pero somos un cuerpo en Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así hay que usarlo. Y dice el apóstol Pablo, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recuerde, profeta es aquel que habla en lugar de, en este caso, en lugar de Dios. Es decir, alguien tiene el don de profecía. La profecía para qué en esta dispensación de gracia, para edificación, para exhortación y edificación, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, pero úsese conforme a la medida de la fe, no para vanagloriarse, no para creerse lo máximo, lo último, no, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servir. Miren que el servir es un don. Ahí lo miramos como un don, el don de servir. El don de servir. Y ese don está en la iglesia. No tiene ese protagonismo de pronto que tiene aquel que se pone la corbata, que está ahí en la plataforma, pero no, pronto ahí está haciendo el aseo,
haciendo una cosa, haciendo la otra, casi nunca la nombran, pero está ahí disponible, sirviendo, haciendo esto, haciendo aquello. Sí, de servir. El de servir. El que enseña, ese es otro don, el don de enseñar. Ustedes saben que hay personas que los ponen a dar una enseñanza y se enredan, y ellos no tienen la culpa, sino que no hay cosa más incómoda que nos pongan a hacer algo para lo cual no estamos preparados, no estamos capacitados, ¿sí? Es posible que hayan personas que tengan años de estar en la iglesia y no dan para enseñanza, pero no es culpa de ellos, sino que no tienen ese don. Hay alguien que tiene ese don, que enseña la palabra, que la traza bien, que es muy coordinado en la enseñanza. Esos son dones. Son dones. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Mire, todos esos son dones que el apóstol Pablo dice, así nosotros siendo mucho en cuerpo, tenemos diferentes dones, según la gracia que nos dice. El que exhorta, el que reparte con liberalidad. ¿Por qué ven ustedes en la iglesia y aún en los directivos a nivel nacional del consistorio que el perfil de esos creyentes siempre es para el trabajo social, para el trabajo en obra social? Y usted los ve siempre en los comités de obra social. Esto es un don. Esto no es por decreto, esto no es porque yo te nombro de obras, no, sino que se le ve, el ministro se le ve que tiene ese perfil, que es abnegado, que le gusta ayudar a los demás. Entonces se dice acá, el que reparte con liberalidad, el que preside. Hay personas que tienen esa varita para presidir un comité, para presidir una reunión, tienen un liderazgo. Eso también es un don de parte de Dios. Eso es un don de parte de Dios. ¿Qué más dice ahí? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ahí, mi hermano, porque que son muchos los dones. Son muchos los dones que están en la iglesia y que son de gran utilidad y de gran beneficio para la iglesia. No son para vanagloriarse. Y bueno, ya el punto de pronto que más utilizamos, o de los dones, son de los que encontramos en la primera carta a los Corintios, que ya explicamos el porqué de esta enseñanza. La iglesia, una iglesia, hermanos, que vivía en un desorden total, para que tengamos una idea. Usted sabe, hermano, lo solemne que es una santa cena para nosotros en esta dispensación de la gracia. O sea, sí, lo solemne que es para la iglesia en una ceremonia de santa cena. O sea, usted ve el valor que nosotros le damos, la reverencia con la cual llegamos a la mesa del Señor. Pero miren que el apóstol Pablo, cuando va a hablar de la Santa Cena, en lo que les voy a decir a continuación, les digo que cuando ustedes se reúnen para celebrar la Cena del Señor, se reúnen para lo peor y no para lo mejor. O sea, para nosotros, hermanos, la Santa Cena es algo que esperamos, que anhelamos, que la reverenciamos. Pero dice el apóstol Pablo que era un desorden inmenso, que eso era lo peor que ellos hacían cuando se sentaban a la mesa del Señor. Había desorden, Lo mismo sucedía cuando se manifestaba el Espíritu Santo. Eso era un desorden, todo el mundo hablaba en lengua, todo el mundo gritaba, todo el mundo profetizaba, porque como tenían todos los dones del Espíritu Santo, entonces es como cuando nosotros le damos algo de gran valor a un niño, pero el niño no sabe cómo se usa, ¿no? Entonces lo usa de cualquier manera. Entonces estos 4 capítulos, 12, 13 y 14, estos 3 capítulos, hermanos, nos dan una claridad acerca de la manifestación de los dones espirituales en la iglesia
del Señor, que es para provecho. Y es porque se necesitan, se necesitan. Mire, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de ministerios, ¿sí? Hay diversidad de ministerios. Ya hemos dicho que los ministerios son esos oficios que Dios le asigna a determinada persona. Dios es el que llama. Le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales los he llamado. Sí, entonces Dios dice que él se fijó a Bernabé y en Pablo, se fijó en ellos para la obra y los mandó como apóstoles, como para hacer un trabajo. Así hace Dios. Entonces, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Lo hemos dicho, operaciones, un comité por acá, otro comité por allá, un trabajo acá, con los niños, con los ancianos, con los jóvenes, con las viudas, en fin, eso es inmenso. Pero, dice el verso 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho personal. Los dones no son para provecho personal. Los dones son para provecho de la iglesia, para perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia se estructure como debe estructurarse. Entonces dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces ahí comienza a enumerarlo. A cada uno le es dada palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Esa, sí, sabe, esa persona, sabiduría, aquella persona, el Espíritu Santo en su momento le da esa revelación de algo que está sucediendo, que está pasando en el momento presente o en el inmediato pasado, ¿sí? Que tiene que ver con la buena marcha de la obra de Dios. Al otro, palabra de ciencia, es decir, palabra de conocimiento. A otro, palabra de ciencia. A otro, fe por el mismo Espíritu. Es esta fe extraordinaria que Dios le da a determinada persona que quiere darle ese don, desde luego también para algún trabajo que se requiere que se haga en la iglesia del Señor. Y una vez una hermana y llevaban un hombre herido en un carro, el carro se espichó, el herido iba grave, y yo vi que la hermana oró por el caucho, por la llanta espichada y el neumático sin. Eso, entonces esa persona tenía que tener fe que Dios la iba a respaldar en esa oración que hizo en público. Entonces, esos dones se requieren en algún momento en el desarrollo de la iglesia del Señor. A otros, fe por el mismo Espíritu, a otros, dones de sanidades. Y miren ustedes que está en plural, dones. Porque la persona a quien Dios le da esos dones de sanidades, también le da esa capacidad de discernir por qué esa persona está enferma. Si esa enfermedad es producto de un ataque de demonio, o si esa enfermedad es el resultado de malos hábitos alimenticios o algo somático. Entonces el Espíritu Santo, a la persona que tiene el don de sanidad, entonces antes él discierne, esta persona está enferma por esto, y le orienta, dones de sanidades. A otros, el hacer milagros. Ojo con esto del hacer milagros. Los milagros son circunstanciales. Los milagros no los programamos. Usted no me puede decir, mañana sábado de milagros. No, los milagros son circunstanciales. ¿Quién dice que mañana usted se le va a presentar una situación en la cual usted va a necesitar que Dios obre con un milagro? Usted no puede saber eso, ¿sí? Usted va en un carro y de pronto se presentó algo en cual que usted necesita que se invierta en muchas leyes, que haya algo extraordinario, y bueno, eso es potestativo de Dios.
si lo hace o no. Ese cuento de que esta noche, noche de milagros o noche de sanidad, usted no lo encuentra en la Biblia. Los apóstoles no hicieron campañas de sanidades. Los apóstoles no hicieron campañas de milagros. Pero usted lo ve por ahí que la gente hace esa cuestión que no están realizadas en la Biblia. Los milagros son circunstanciales. Usted no sabe en qué momento de su vida se va a necesitar de que haya una intervención sobrenatural de Dios para hacer algo, para librar algo, entonces no podemos programarnos, los milagros no se programan, los milagros suceden según el propósito de Dios. Dones de milagro, a otros profecía. Entonces decíamos que, bueno, la profecía no es la profecía o los profetas que llegaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último de los profetas como tal. Entonces aquí ahora nadie puede decir, no, que Dios me mostró o que Dios dijo. No, lo que Dios iba a decir ya está dicho en la Biblia. Lo que Dios iba a mostrar ya está mostrado en la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, en fijar la mirada ahí, como se fija la mirada en una antorcha en medio de la oscuridad. Entonces, la profecía se utiliza en la iglesia para exhortación, para edificación, para consolación, para perfeccionar al pueblo de Dios. Entonces, eso no es como no, que en algunas congregaciones que salían algunos pseudos profetas, que no eran otras cosas que unos chismosos que se la pasaban de casa en casa metiéndose en la vida de los demás y luego iban a la iglesia a decir que Dios les había mostrado y Dios no le había mostrado nada, sino que como andaban chismoseando, el que anda en chisme descubre el secreto. Sí, y estos son los dones, dice, luego vienen los dones que de proclamación que tienen que ver con la lengua. Entonces aquí tenemos al hacer milagros, otra profecía, a otros discernimientos de espíritu. Está en el grupo de los discernimientos de espíritu. Ustedes saben, hermanos, que de los dones que de más utilidad, diría yo, es este don, porque el diablo trabaja y tiene sus artimañas y nosotros no las desconocemos. Entonces, hay personas que todo se lo atribuyen a Satanás. Una vez, compañero, tenía al hijo amarrado porque supuestamente estaba endemoniado. Y hermano, y estaba endemoniado y no había poder humano que lo hiciera desistir. Y bueno, qué día yo era supervisor, llegué a esa congregación donde estaba el muchacho amarrado y lo observé, el muchacho muy formal, pastor Rubén, Dios le bendiga, Yo le dije, hermano, este muchacho no está endemoniado. No está endemoniado. Este muchacho tiene un trastorno mental, tiene alguna esquizofrenia. Entonces usted madruga mañana y se lo lleva al psiquiatra, porque este muchacho no está endemoniado. Hermano, y tuve que amenazarlo con sancionarlo para que pudiera hacerme caso. Si usted no me hace caso, lo suspendo. Le dije, era supervisor, lo podía hacer. Si usted no lleva a este niño al psiquiatra, lo suspendo. Y para no alargarle, lo llevó al psiquiatra. El muchacho terminó su carrera y ahí usted lo ve, tiene un trastorno, sí, un problema de esquizofrenia, pero lleva una vida normal. Ya lo habían encasillado, lo habían, sí, declarado que estaba endemoniado y no estaba. Entonces, para esto se requieren discernimiento de espíritu. Ya usted puede ir descubriendo, hermanos, la gran utilidad, ¿sí?, de que son los dones en la iglesia del Señor. Es que es una herramienta. Yo creo que ustedes, escúcheme, disculpe que me alargue de pronto, ustedes recuerdan cómo funciona, por ejemplo, un hospital. Nosotros vamos a un hospital y encontramos enfermeros, encontramos médicos, pero entre los médicos hay diferentes ramificaciones. Encontramos el pediatra, el ginecólogo, encontramos el urólogo, el cardiólogo. Ahora hay una especialidad que casi no la escuchábamos antes, intensivista. Encontramos entonces, cada uno de ellos tiene un área de trabajo. Así
son los dones que están en los hermanos. Dios le da los dones a la iglesia, derrama los dones en la iglesia y están en los hermanos, y cada hermano tiene que ejercitar, poner en funcionamiento esos dones para beneficio de la iglesia del Señor. Y la otra analogía que encontramos en la Biblia acerca de los dones es la edificación de una casa o de un edificio en la cual intervienen muchísimas personas, y cada uno, el arquitecto, el ingeniero, el albañil, el ayudante, el plomero, el electricista, el pintor, y pare de contar, y cada uno de esos hace un trabajo. Así, hermano, Dios nos da todas estas herramientas, ahí viene luego lo que es don de lenguas, el hablar, interpretación de lenguas. Dice a unos diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Entonces, estas lenguas son diferentes a las lenguas de Hechos capítulo 2 del día de Pentecostés. Las lenguas de Hechos capítulo 2, los que hablaban esos idiomas las entendían, porque estaban medos, gente de diferentes partes del mundo donde vivían judíos que habían regresado a Jerusalén para la fiesta que ellos hacían. Entonces, los que vivían en esos países y les oían hablar, ellos las entendían. O sea que estos dones que están acá los utiliza Dios también para edificación de la iglesia y para dar mensajes particular, a veces a una sola persona o a la iglesia en conjunto. Pero bueno, porque entonces alguien dice, hermano, ¿y hace cuánto no hablas en lengua? Y lo hacen sentir mal, porque hay personas que casi nunca hablamos en lengua en la iglesia. Y nos acostumbramos a hablar en lengua en la iglesia. Y la espiritualidad de un cristiano no se mide por el hablar en lenguas. Ahí tenemos el ejemplo de la iglesia de Corintios. Eso era desde que entraban al templo hasta que salían, eran hablando en lengua, pero era una iglesia carnal. La iglesia de 1 Corintios es una iglesia carnal. Había entre ellos celos, contiendas, disensiones, divisiones, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está poniendo las cosas en orden, está colocando las cosas en orden. Ya para terminar, entonces, encontramos en el capítulo 13, bueno, se nos invita a algo más excelente, sí, primero que procuremos los dones, que los procuremos todos, y sobre todo el de profetizar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, y si nadie lo entiende, nadie se edifica, pero el que profetiza habla a los hombres. Y mire, ¿para qué habla a los hombres? Para exhortación, edificación y consolación. Los dones son para provecho de la iglesia. De la única manera que una persona que habla en lengua beneficia a la iglesia es que haya quien interprete. Por eso esos dos dones van de la mano. El que habla en lenguas y el que interpreta las lenguas que se acaban de hablar, que seguramente se habla en lengua para traerles un mensaje a la iglesia, pero se requiere que alguien lo interprete. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, si van a hablar en lengua, háganlo, siempre y cuando haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, lo mejor es que se callen, que no hablen en lengua, porque si no hay quien interprete, entonces si entra algún indocto van a decir que están locos. Y yo, dice el apóstol Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras que la gente me las entienda a que hablar 10,000 palabras que no me las entiendan. Y miren ustedes que la gente cree lo contrario. La gente piensa que el día que la gente no gritó, no habló en lengua, no pasó nada. Y yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo sí creo que el Espíritu Santo hace una obra completa en la vida del creyente, sin tanto aspamiento, sin tanta bulla. El Espíritu Santo obra. Vea, yo pastoreé una señora, Dios mío, que ella desde que entraba al templo era gritando y hablando en otras lenguas, pero cuando llegaba a la casa de regreso les migajaba los platos en la cabeza al marido.
Cualquiera que la ve en la iglesia brincando, la espiritualidad de un creyente no se mira por los gritos, ni por los brincos, ni por hablar en lengua, sino por su conducta cristiana las 24 horas del día. Ahora sí, mis hermanos, les escucho las preguntas que ustedes tengan. Gloria al Señor. Gracias, hermano Rubén, por su exposición. Tenemos unas preguntas por aquí, se las voy a formular. La pregunta número 1 dice que se ha enseñado que los profetas fueron hasta Juan, pero la Biblia en el Nuevo Testamento muestra a Agabo que profetizó y le predijo lo que iba a suceder al apóstol Pablo, y también predijo que vendría una gran hambre. Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2, el apóstol Pablo enseña a los corintios que en la iglesia no se hable en lenguas públicamente, sino que se hable para sí. ¿Por qué actualmente no se pone en práctica esa enseñanza en nuestra iglesia? Y hay otra pregunta que dice que si es necesario ser lleno del Espíritu Santo para poder tener los dones. Estas 3 preguntas, hermano. Muy bien, mi hermano. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta y vamos por parte. En cuanto a Agabo, mire, hermano, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan. Ustedes saben que en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, habían hombres que tenían ese ministerio de parte de Dios. Y el profeta se paraba y decía, así dijo Jehová. Y soltaba, venían las misiones de parte de Dios por boca de aquellos profetas, ¿cierto? Bien. Ya lo que encontramos en el Nuevo Testamento es el don de profecía, el don de profecía, que es precisamente lo que tenía Agabo, que no era exactamente un ministerio de profeta como lo tenían en el pasado, digo usted, Isaías, Jeremías o Ezequiel o Daniel, que sí, que era un ministerio diferente. Ahora este hombre, Dios le revela lo que va a pasar con Pablo. Entonces este hombre toma el cinturón de Pablo, se ata con él mismo y dice, así van a atar al hombre propietario de este cinturón. Pero eso era algo, como estamos viendo acá, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Y mire que el apóstol Pablo dice, no, ¿por qué me atormentas con eso que me estás diciendo? Si yo sé que me espera eso y mucho más. Pero entonces se consideraba que los dones, precisamente esos dones de profecía, de sabiduría, es para eso, para alertar en estos casos a la iglesia, como lo sucedió cuando le avisó que iba a venir una hambruna en aquel sector, en Jerusalén. Entonces, como los primeros discípulos, habían vendido todas sus posesiones, sus heredades, y ya no tenían recursos, y al venir la hambruna, entonces había que hacer algo para solventar esa situación. Pero entonces el ministerio, o sea, el oficio de profeta, tal como está en el Antiguo Testamento, es hasta Juan. Aquí nosotros en esta dispensación de la gracia no vamos a encontrar nunca a una persona que se llame profeta que nos va a dar las directrices. Se ve que en el Antiguo Testamento todas las decisiones pasaban, las decisiones de los reyes, las decisiones de los pueblos pasaban por el visto bueno de los profetas, y los profetas, el rey iba y consultaba al profeta, ¿hago esto o no lo hago? ¿Me meto por acá o salgo a la guerra o no salgo? Entonces Dios usaba aquel profeta y le daba la palabra al rey, la palabra que el rey quería, o sea, que el rey necesitaba en algunos casos. Miren que algunos reyes sobornaban a los profetas para que los profetas le predijeran buenos acontecimientos. Sí. Ahora, un ministerio como ese, como el del Antiguo Testamento, no se requiere, porque ahora Cristo se ha mudado. Dios se ha mudado a morar en nuestros corazones y Él nos revela todas las cosas en ese sentido.
La otra pregunta era en relación a... El hablar en lenguas públicamente en los cultos. Sí, es que mira, usted pregunta que por qué en este tiempo no hacemos los mismos correctivos que hace el apóstol Pablo. Yo particularmente, yo enseño esta parte. Yo le digo, porque mira, yo no sé si ustedes tienen la experiencia de en su devoción privada hablar en otras lenguas. Yo conozco creyentes que hablan en lengua en la iglesia cuando hay pastores de visita. Llegó un pastor de Valledupar, llegó aquí a la iglesia en la Loma, entonces el creyente, yo no sé, como que para impresionar, ese día pasa a la plataforma, brinca y llora, pero yo digo, esto que usted hace acá, usted lo hace en la madrugada, cuando usted se encierra con Dios en su aposento, usted habla en lengua en su casa, porque hay creyentes que creen que tienen que hablar en lenguas en la iglesia nada más. Entonces, yo creo que es falta de enseñarlo. Yo lo enseño, yo particularmente lo enseño. Y sí, porque mire, usted ve predicadores que tratan de sugestionar a los demás diciendo, hermano, ¿hace cuánto no hablas en lengua? Y esa no es la pregunta que formula la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué no preguntamos? Porque si es el don de lenguas que tiene, porque una cosa es hablar en lengua, hablar en nuevas lenguas como señal de haber recibido el Espíritu Santo, y otra cosa es el don de lengua. Si la persona no tiene el don de lengua, ¿cómo va a hablar en lenguas? Usted no sabe que hay personas que únicamente han hablado en lengua el día que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y si no les quedó el don de lengua, sería una tortura que yo como pastor les exigiera y les ay hermano, ¿y usted cuándo va a hablar en lenguas? ¿Hace cuánto no habla en lenguas? Eso me parece inapropiado. Entonces, y esta es enseñanza, el apóstol Pablo está poniendo orden en la casa. ¿Sí? Que si van a hablar en lengua, que no lo hagan todos al mismo tiempo. Y si van a hablar en lengua y no hay quien interprete, mejor se calle. Y que es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que hablar 10,000 palabras sin saber lo que está diciendo. Hermano Y la Rubén, tercera pregunta, señor. Dios le bendiga, habla con Samuel Lemus. Un abrazo. Somos inconfundibles, Samuel. Amén, Samuel. Bueno, por aquí preguntan también que si los dones pueden ser transitorios y yo también quería preguntar, aprovechando eso que dice la Biblia que son irrevocables, ¿qué pasa con una persona que está con nosotros y luego, pues, digamos, se aparta? Los dones siguen con ella. Los dones siguen con ellas. Amén. Los que están es apagados, ¿verdad? Pues mire que están apagados, pero los dones son irrevocables. Usted no ha visto personas apartadas, a propósito, hablando en otras lenguas. Yo las he visto. Están apartadas y una vez fuimos a orar por una persona que estaba enferma y alguien estaba ahí apartado y mientras oramos comenzó a hablar en otras lenguas, porque es que la persona está apartada, pero lo que Dios hizo en ella está en ella. Y si los dones si Dios, miren ustedes cuando alguien deja de ser pastor, ese fuego lo quema. La mayor tortura de alguien que fue pastor y ya no lo es que tiene los dones ahí y no los puede usar, y eso lo tortura a él, porque los dones mueren con nosotros, los dones van con nosotros toda la vida, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén, amén, gracias. Yo creo que se me quedó una pregunta en el tintero de las que me formuló el hermano, creo que la número 3, si me la recuerda. Hermano Rubén, Dios le bendiga. Sí, amén. Le saluda Jesús Movilla, un gusto saludarle. Yo fui el que amén, Movilla, Dios te bendiga. Yo fui el que escribí en el chat la pregunta de que si los dones eran irrevocables o permanentes en el contexto siguiente. Es que muchas veces en la obra del Señor el ejercicio de un don es porque es algo urgente, o sea, en el momento se necesita el ejercicio de ese don y de pronto uno no tiene el don, pero el Señor le permite obrar. ¿Eso es posible? En ese momento ese don es transitorio. Pero mira, yo no diría que son transitorios, sino que usted ven que las manifestaciones de los dones se dan más que todo cuando comienzan las obras.
usted comienza a leer cuando llegó el Evangelio a Colombia. Parece que Dios desplegara toda su artillería de poder en cuanto al uso de los dones, para que la gente vea que esos que están llegando, que están estableciendo la obra, tienen algo extraordinario, que no es de hombre, que ellos llegan, los enfermos se sanan, los demonios se arrinconan, porque los cautivos se van. Entonces, yo he estado estudiando, y tanto en la Biblia como en la historia, averigüe cómo eran los principios de la iglesia en Colombia. Habían hombres que iban a matar al predicador, guerrilleros que iban a matar al predicador, y terminaban esa misma noche bautizándose, aún con el camuflado puesto. Sí, entonces, para que eso sucediera, se debió mirar una demostración sobrenatural del poder de Dios. ¿Sí me alcanzo a explicar? Amén. Amén, hermano. Sí. Entonces, no diría yo que que la dotación era provisional, o no, sino que yo me imagino que esta persona que en su momento Dios lo usó y le dio ese determinado don. ¿Sí? Yo creo también acá, particularmente creo que los apóstoles, el ministerio de apóstol es un ministerio que está dotado. El apóstol tiene que estar dotado de todos estos dones, al menos de la mayoría de todos estos dones, para hacer el trabajo. Porque recuerden ustedes que el apóstol es aquel que comienza, en este caso un misionero, que va a determinado país, a determinado lugar, debe estar dotado de la mayoría, si no de todos, los dones espirituales. Le hice la pregunta, hermano Rubén, porque en toda mi vida cristiana hay un ejercicio de un don que solamente me ha pasado 2 veces en toda la vida cristiana. Entonces no sé si la dotación está ahí o... Sí, está ahí, está ahí. Es que míreme, hablando acerca de los dones. Nosotros, miren que decimos en la iglesia nuestra, pentecostal, todos somos pastores. Pero algunos fue trasladado de acuerdo al perfil ministerial que tuviésemos cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, entonces creo que no les quito más tiempo. No sé si hay alguna inquietud, no sé. Lendy no ha hablado, está calladito. Hermano Rubén, Hermano Lendy, Dios le bendiga. adelante. Cuando el hermano Jesús David estaba preguntando, hermano Jesús David Movilla, hay una parte en la Biblia que se encuentra en Efesios, capítulo 2, verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo considero que Dios, como el principal arquitecto, como el creador de la vida, en su proyecto de salvación del hombre, con respecto a los dones, como la edificación de ese gran edificio que se va construyendo ítem a ítem, capítulo por capítulo, conforme va creciendo su obra, conforme él va edificando su obra, en cada programación de su obra, él va colocando y moviendo los dones en cada miembro del cuerpo que es la iglesia. Es decir, casi siempre vemos cuando se va a iniciar una obra que se meten maquinarias pesadas y hay bastante estruendo, empiezan a caer árboles, hay bastante polvorín, por así llamarlo. Pero tan pronto pasa ese capítulo, no deja de ser importante la obra. Viene el trazado y replanteo para colocar la piedra del ángulo, y desde allí empieza a tomar estructura el edificio. Es decir, que los dones en la iglesia del Señor se van utilizando conforme al arquitecto de la lo requiere y los va empleando, no para un beneficio propio de uno, ni para uno crear protagonismo, sino conforme a el proyecto que él tiene de salvación en el hombre. Tienes la dos. Sí, ya están en la iglesia y a las personas que van llegando a la iglesia, Dios, que conoce todas las cosas, les va dando sus dones, y en su momento de utilizarlo, busca en la cual Él ha depositado esos dones.
Están ahí en la iglesia, los dones están en la iglesia, y usted ve que diariamente llegan personas a la iglesia, Dios las transforma, Dios las llena de su Santo Espíritu, Dios las va formando. Y llegará el momento en el cual Dios echará mano de esas personas a las que Él ha perfeccionado. Amén. Bueno, entonces me alegra saludarles. Les agradezco inmensamente esta deferencia de invitarme para compartir con ustedes.